Ahí se conecta Fer. Ahí estamos. Hola Marce, Fernando, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andás vos? Bien, todo bien aquí, todo bien. Ahí Bueno, ya, ya listo y motivado para verte. Igual también igualmente. día especial hoy. Sí, un día especial para el tenis, ¿no? Sí, sí, se nos fue un amigo hace unas horas, así que, pero Sí, bueno, eso lo leí hace un ratito. vale Una lástima. recordarlo y vale para los que nos están viendo. Se fue Patricio Rodríguez, Pato, que en la historia del tenis argentino trabajó mucho Ujú. y vale comenzar con el recuerdo de él, ¿no? Y un saludo a la Sí, sí, por familia. supuesto. Y un saludo a Y la familia fuerte, ¿no? Estar ahí cerca de ellos y un gran reconocimiento. sí, fue una persona crucial. Vos sabés que a mí me tocó la segunda parte y en una forma Ajá. de Morea, porque Morea en la primera presidencia que tiene, él genera un proyecto de la Escuela Nacional que la hace en el Tenis Club Argentino y pone como coordinador del proyecto al Pisa Echagüe y a Ubone. Y ellos son los que lo contratan al Pato Rodríguez. En ese momento tenía el Dara Fontana, Clerc, el Colorado Gattiker, tenían 17, 18 años. Y esa es la famosa historia de la foto del gráfico, bien, cuando ganan la Copa Galea, que en ese momento era para menor de 21 años. ¿Sí? Que fue como un gran triunfo que tuvo Argentina con esa generación. Y después el Pato sigue con José Luis Clerc, ¿no? Sigue como entrenador personal y él obviamente alcanza el 4 del mundo, 5 del mundo junto con el Pato, así que eh, Bueno, es lindo rememorarlo y bueno, darle un homenaje de nuestro espacio, dentro de nuestro lugar, digamos, ¿no? Así que exactamente, bueno, solidarios con la exactamente. familia y bueno, un gran reconocimiento por el tenis, del mundo del tenis, la familia del tenis. Fernando, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Sé que sos una persona muy solicitada, con muchos compromisos, así que para mí es un honor poder hablar con vos. Felicitarte, por supuesto, por todo lo que haces por el tenis, no solo por los países que has desarrollado diferentes actividades, sino el tenis el mundial. Este, Remarcar que sos uno de los referentes a nivel mundial en todo lo que es desarrollo del tenis, en diferentes áreas. Sé que has trabajado como director de desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis, has trabajado también en la Federación de México, corregime si me equivoco, en Nueva Zelanda, en Brasil. Tus inicios han sido en la Federación Francesa de Tenis en el alto rendimiento, haciendo unos cursos muy interesantes. Después has desarrollado diferentes acciones dentro del tenis, eh, focalizados también, si no me equivoco, estás con Jaramillo también organizando un sistema de desarrollo. Has escrito 11 libros. Ha nacido Mar del Plata, la cuna también de Guillermo Vilas. Bueno, tal Así cual. que bueno, un honor tenerte acá y bueno, muchísimas gracias por todo esto, ¿no? No, muchas gracias, Marce. Antes de que empecemos, también agradecerte a vos este espacio y también sé que haces mucho por el tenis y eres inquieto como debe ser, ¿no? Emprendedor, siempre con buena lead, muy positivo, muy buena energía y transfiriendo a los jugadores ese amor, esa pasión por el tenis que todos tenemos. Así que yo también comparto y es un gusto estar contigo hoy charlando. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, creo que es un momento de justamente la ocasión de la situación que estamos viviendo para compartir, ¿no? Compartir visiones, compartir ideas, enriquecer y lo fundamental es orientar que haya mejor tenis y más jugadores. Es un poquito la idea. Fernando, aprovechando que estamos hablando con vos, que sos bueno, como dije hace un ratito, un referente en el tenis mundial, me gustaría orientar la charla, digamos, en dos sentidos. Primero,
quizás un poquito más orientado a lo que está pasando en el tenis mundial, cuáles son las tendencias, pero hacer, digamos, un recapitulativo de los 10 años, cómo fue el tenis evolucionando estos 10 años para encontrarnos en la actualidad y qué ves vos como tendencia a futuro. Eso por un lado. Y segundo lado, quizás la modernización de las escuelas de tenis, porque todo tiene que evolucionar en el tenis. Y quizás desde tu lugar poder darnos algunas pautas, algunas herramientas como para que las escuelas de tenis sigan creciendo. Así que bueno, te dejo la palabra sobre todo sobre el primer punto por ahora. Bueno, buenísimo. Eh, el tenis tiene varias particularidades porque el universo del tenis es muy grande, ¿no? Uno de los elementos claves que hay que entender que desde el punto de vista del alto rendimiento, el tenis está como sobrevalorizado. O sea, el alto rendimiento, desde el punto de vista de lo que es el desarrollo del juego, los beneficios del tenis son muchos. De hecho, un gran campeón como era Bill Tilden, te decía que el tenis te lleva de la cuna a la tumba. O sea, hoy hay categoría 90 años en el mundo. Entonces, si bien es cierto, todos los chicos quieren ser Federer, o quieren ser Nadal, o quieren ser, y en la época nuestra querían ser en Argentina Vilas, ¿sí? La realidad es que muy poquitos llegan a eso. Y el tenis tiene una fortaleza muy grande desde el lado de los beneficios que tiene como juego. Hay muchos estudios científicos que hablan de la fortaleza en la parte psicológica, en la parte física, en la fisiológica, en la parte social. Entonces el tenis empezó a diferenciarse. En la parte del alto rendimiento, uno de los cambios grandes que hubo tiene que ver con la televisión. Y se marcaron dos cambios. El primero que se hizo a finales de 2007, o sea, hace casi 13 años, donde se cambió y se acordó que las superficies iban a tener una velocidad más intermedia. ¿Y Ujú. por qué es eso? Porque en definitiva, si te acordás antes, en la época de Vilas, por ejemplo, para decirlo, incluso la época posterior, que llega hasta Pérez Roldán, Haidt, Davín, De la Peña, los que jugaban en polvo de ladrillo jugaban en polvo de ladrillo y trataban de pescar algo en cancha rápida o en Engancha césped, rápido. y al revés, los que jugaban en cancha dura y en césped trataban de venir a la arcilla y pescar alguna rueda, porque para ellos era beneficio. Entonces, Ujú. la televisión lo que hace es asegurar que por lo menos va a haber entre 4 y 6 puntos, golpes, perdón, por cada punto, de manera que sea más atrayente. El tenis, si te pones a pensar, el tenis en los últimos prácticamente lleva 130, 135 años de existencia, ¿bien? Y ha habido muy pocos cambios en el reglamento. El tiebreak, el no-a, algunos cambios, pero básicamente la cancha sigue siendo igual, básicamente el procesamiento de la pelota sigue siendo igual, aunque se cambiaron algunos temas de manufactura, de composición del fieltro, del paño, y entonces lo que se hizo fue cambiar, tratar de que el polo ladrillo sea con componentes químicos sea más rápido, ¿bien? Y las canchas duras con la pintura sintética y colocando más arena sea más lenta. E incluso Ujú. a principios de 2010, y Wimbledon cambió el césped. Entre el 2009 y el 2010 cambian el césped y lo que lo hizo más lentas las canchas en un 25% de velocidad. Si vemos a los que nos están escuchando, si ven Boris Becker, Edberg o Pat Cash o Lendl o cualquiera de esas finales, el 70-80% de los puntos eran saque y red o saque, devolución, juego una pelota y me voy a la red. Y si ves la del año pasado, jugaron el 70-80% de fondo de cancha. Sí cerrando en Ujú. la red, pero en un proceso de 3 o 4 pelotas según el tema. ¿Por qué ocurrió eso? Ocurrió porque lo que se buscó es obviamente tener más espectáculo, que Claro. la velocidad no sean tan diferentes, y por eso tenés hoy que un jugador como Schwarman, ¿sí? De Argentina, es capaz y tiene una gran performance, es capaz de jugar en la arcilla y en cancha dura de la misma manera. Bien, cosa que en esa época no había. No era Ujú. así hace 20 o 30 años, por decirlo de una manera. Entonces, Sí, sí. hoy los jugadores tienen que ser mucho más completos, ¿no? Mm. Mucho, y en función de eso, hay dos cosas, dos parámetros hablando del alto rendimiento que también que son interesantes para que sepa la gente, Marce. Es que también Decime. la media de los jugadores en edad cambió de la década Sí, del claro. 90 a 2019, pasó de 24.3 años
de promedio en los top 100 a 28.2. O sea, casi 4 años de diferencia, 3 décadas después, significa que hoy un chico que tiene 18 años, salvo que sea un crack, ¿sí? Que salvo que sea un diferente total, la Sí, realidad es sí. que si hace un proceso lógico, se va a meter entre los 24 y 25, se va a estabilizar entre los 27 y 28. Entonces, se alargó mucho más la carrera. Vilas prácticamente dejó jugar a los 30 años. Muchos jugadores argentinos dejaron 27, 28, 29, 30 años. Y hoy 27, 28, 29 es como que están en su mejor esplendor hasta los Sí. 33, 34, 35. Eso es otro cambio muy grande que podemos marcar en los últimos 15 años. Y el tercer cambio muy grande son los equipos de trabajo. O sea, antes los jugadores viajaban con un entrenador y alguien, y si tenían dinero para poder hacerlo, y aunque tuvieran dinero, tenían eso. Lo De hecho, compartían también. Vilas, Sí. perdón, Los jugadores compartían el entrenador en la época. claro, claro, Para minorar gastos. Sí, claro, sí, claro, sí. claro. Claro. Y hoy, ni hablar los top, porque los top tienen 10, 12 personas alrededor de ellos, entre Sí, managers increíble. y todo, pero cualquier jugador está viajando con 2 o 3 personas, tienen el fisio para recuperarse, porque también por eso los jugadores duran más, que eso es otro, siguiendo la línea de lo que hablamos, ¿sabe? Sí, Otro sí. dato muy interesante es que en la década del 90 un top 100 duraba, siendo top 100, un promedio de 2.6 años. El año pasado, los top 100 duran un promedio de 4.5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los jugadores son más grandes y duran más tiempo, por lo cual hay menos lugares para los más jóvenes. Porque el tipo, Claro. además, hoy hay mucho más dinero, entonces el tipo se te queda. ¿Viste? Dice, ¿dónde voy a ganar, no sé, 70, 80 mil dólares mensuales? Sí, jugando torneo. Entonces me quedo en esta hasta que me Sí, dure, sí, ¿no? claro. No, pero Es, aparte de eso, digamos, el tema de poder físicamente, poder, vamos a decir, soportar, digamos, un periodo un poquito más extenso, más, sumado a la experiencia, a la madurez deportiva, le deja menos espacio a los más jóvenes a resaltar como eran en otras épocas, ¿no? claro, tenés, por un lado, que imagínate que Vilas, cuando gana el US Open, ganó 22.000 dólares. O Sí, la sea, otra vez me fijé, la diferencia de los premios era increíble. era increíble eso. O sea, vos te pones a pensar que el tipo en un año gana 2 Grand Slam, ¿sí? Sí. Y gana 22.000 dólares. Y hoy es 3 millones y pico más el bonus del circuito del US Open. O sea, hoy, Mm. aunque hagas una traslación del dinero del 77, nunca va a ser tanto como es ahora, igual. Entonces, Increíble. hoy los jugadores ganan mucho dinero, tienen más calidad de vida en términos, bien, obviamente también una cosa fundamental, hay más conocimiento. Eso, y estamos hablando solo del alto rendimiento. Otro Mm. elemento muy importante, por eso yo empecé diciendo que el alto rendimiento estaba sobrevalorado, que lo importante en el tenis es la participación, es generar que mucha gente juegue al tenis. O sea, Sí, y de eso va a ser un 0.005% que pueden ir al alto rendimiento. Lo importante es que chicos se vayan con becas universitarias. Hay chicos ujú, que, aunque no se vayan con becas universitarias, como pasa, pueden estudiar otra carrera, pero tomen el tenis como el deporte para toda la vida. O sea, generar que el tenis trascienda como deporte que eliges porque tiene muchos beneficios. Y en ese sí, sentido, hay subidas y bajadas en el tenis. Hay países que están bajando mucho, ujú. mercados maduros, y hay mercados emergentes que están subiendo, países que están haciendo estrategias. Y el año pasado el país número 1 del mundo en los últimos 10 años fue Japón. Sin embargo, en alto rendimiento no es Japón, ¿no? Claro. Te iba a preguntar por ese, porque en realidad siempre fue muy vinculado el tema español, Estados Unidos, francés, y ahora ya se abrió mucho más el mercado de la competencia. El tenis asiático, ¿vos cómo lo ves? ¿Lo ves como una potencia, una tendencia? A ver, en términos masivos, Hmm, hoy entre China, el país número 1 del mundo, Marce, en cantidad de hmm, jugadores de tenis, el desarrollo tiene 9 ejes. O sea, cuando vos haces un programa nacional, tenés 9 ejes hmm. que trabajar. O sea, nueve Bien. programas que tenés que tener dentro del programa global, ¿no? Uno Hmm, de ellos, que es muy importante, es participación. Entonces, bien. participación y promoción van de la mano. Participación se mide
en porcentaje de gente que tenés jugando en base a tu población. O sea, por eso el país número del mundo, hasta hace muy poco, hasta el año pasado, era Japón, porque el 10% de la población de 120 millones jugaba en tenis. Entonces, en porcentaje, por ejemplo, Argentina está en el orden del 4%, ¿sí? De la gente que juega tenis. En base a la población, tenés casi 2.200.000, el último estudio que hizo la ITF, sobre una población de 44. Entonces estás en el 4,5, 4,6, bien, de la población de Argentina. En Japón, el 10% de los japoneses juegan al tenis. O sea, es muchísimo. Increíble. El segundo país es Australia. Pero Australia el año pasado lo pasa a Japón, porque hicieron un proyecto para llegar a los 4 millones casi y medio de jugadores de tenis, pasando de 3 millones de jugadores de tenis, generando que mucha gente juegue, pero en forma recreativa. O sea, no buscando solamente el campeón, ¿entendés? No, no, por supuesto, sí. Y buscando volumen. Y siguiendo lo que decías, si vos tomás Japón, hasta el año pasado, el número 1 del mundo. Este año es Australia. O sea, y el país que más gente tiene jugando al tenis en este momento es China. Obviamente, como los tipos son 1.500 millones, tienen 19 millones de jugadores. O sea, el porcentaje en población Sí. es muy bajo, pero en cantidad es el país que más gente tiene. Tiene 19 millones de jugadores de tenis recreativos, Impresionante. un montón. Entonces, se Claro. está moviendo hacia Asia. Ahora, desde el alto rendimiento, Asia tiene más resultados con mujeres que con hombres, ¿no? En alto rendimiento. O sea, si vos ves los jugadores chinos, los japoneses sí tuvieron ahora una secuencia de sacar muchos jugadores y Nishikori obviamente fue la punta de lanza, pero China le cuesta más, porque como juegan más lineales y el tenis de hombre es más sofisticado que el tenis de mujeres, ¿bien? Sí. Entonces en mujeres se meten más rápido, en hombres tardan más. Le cuesta un poquito más. Escúchame, pero es impresionante lo que me contabas de Japón y China. Pero eso puede en un futuro, digamos, va a llegar a dar resultados. Me fijo en el fútbol, por ejemplo. El fútbol contrata mucha gente idónea de otros países que han tenido resultados. Por ejemplo, España, Argentina. ¿Pasa lo mismo con el tenis? Bueno, hubo muchos entrenadores argentinos allá, Mm, muchos entrenadores españoles, entrenadores se contratan porque tienen dinero. Quizás claro, tienen hay dos cosas que son muy especiales en el caso de China, que no es igual la cultura. O sea, tenés que ser muy especial para sí, adaptarte, claro. ¿no? Número uno. Y número dos, hay mucha política desde el punto de vista de permisos, ¿viste? De negociaciones que tenés que hacer. No es que están abierto como pasa en el resto del mundo. Entonces, tenés que adaptarte a muchas cosas. En Japón sí se trabaja, pero Japón tiene una cultura muy fuerte hacia adentro. ¿Bien? Entonces, Ujú, lo que están haciendo los japoneses es ir mucho hacia afuera. O sea, por bien. ejemplo, con Jaramillo hay un proyecto, Nishikori fue parte de un proyecto que hizo la Fundación Sony, de la Fundación Morita. Morita era el fundador de Sony. Hizo un proyecto primero para Nishikori y los jugadores japoneses y ahora tienen jugadores japoneses entrenando en Florida. O sea, hacen muchas esas cosas para generar desarrollo en los centros internacionales, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos un amigo en común, Daniel Sorribas, que también estuvo trabajando allá en China. Con la, Conozco. El gran Dani, buen amigo. y gran Daniel, justamente nos comentaba todo esto. Así que bueno, y Fernando, volviendo un poquito al tema de las tendencias del tenis. Eh, no sé si focalizártelo en tres áreas, digamos, los jugadores, la competencia a futuro, la capacitación, la metodología. ¿Cómo ves eso a futuro? Porque todo evoluciona en el tenis. Digamos, llegamos hace 10, 15 años, como dijiste hace un rato, hasta acá. ¿Qué es lo que vos ves con la nueva generación de adolescentes y demás que va se va a remarcar? ¿En qué vos creés que tenemos que ir orientándonos? Bueno, yo creo que hay una gran división. En la parte del Ujú. alto rendimiento hay una gran búsqueda de audiencia, de espectáculo. Bien, es Bien. claro que cuando los tres grandes jugadores desaparezcan, el tenis va a sufrir. Va a haber una adaptación con los jóvenes, sí, pero también la gente va a hacer una comparación, ¿no? Porque esta generación nunca hubo tres jugadores tan dominantes en el circuito. O sea, sí, Sí, nunca. Los tipos ganaron 53, 54 ganaron Slam. Nunca en una generación había ganado tanto. Ni en la época
por ejemplo, de Leiber, Newcomb, que los tipos ganaban 9, 10, 11, o Borg, que ganó 11, McEnroe. Sampras, Agassi, toda esa generación tampoco. A ver, si te pones a pensar, Agassi ganó 8, Sampras ganó 14, Courier ganó 4, Becker ganó creo que 7, 6 ganó Edberg, o sea, y para nosotros eran unos monstruos, ¿verdad? Claro, decíamos ahí, era imposible ganar tantos Grand Slam y ahora ves que Nadal se gana no sé cuántos, 12 Roland Garros, Federer no sé cuántos Grand Slam, es impresionante. Hay un detallito que yo siempre salgo porque para mí es importante y da la dimensión de lo que era Borg. Después, si querés, seguimos hablando de las tendencias. Sí. Que ninguno todavía logró hacer. ¿Sí? Nadal lo hizo 2 años. Borg, que jugó hasta los 26, a los 27 quiso volver, se retiró. ¿Sí? El tipo ganó 11 Grand Slam, ganó 5 Wimbledon, ganó 6 Roland Garros, 3 años seguidos, ganó Roland Garros, Wimbledon. Rafa solamente lo pudo hacer 2 años. O sea, Borg sigue teniendo el hecho de que el tipo con 3 semanas de diferencia te ganaba Roland Garros y después te ganaba Wimbledon con el césped más rápido, no con el césped de ahora, que es más lento, con el césped más rápido. Más rápido, que no es el mismo de ahora. Y el tipo se retira a los 26 años. Obviamente, el hubiera no existe, pero el tipo gana 11 Grand Slam, gana ese récord, no iba a Australia, solamente fue a Australia a los 18 años una sola vez, y 4 veces perdió la final de Estados Unidos. O sea, si el tipo hubiera jugado hasta los 32, 33, y estamos hablando del hubiera, probablemente hubiera sido equiparable a estos 3. Pero es el único que yo creo que tenía esa potencialidad, por decirlo de alguna manera, si lo comparás con estos 3. Pero bueno, volviendo al tenis, yo creo que hay una idea de generar más espectáculo, más show, que el tenis se transforma en guerreros que están ahí, una especie de mezcla de UFC ¿viste? Y hay Moratoglu, por ejemplo, está haciendo una tendencia donde está intentando que los jugadores expresen más a ellos y que si tienen que gritar y tienen que hacerle burla al otro, lo hagan. En definitiva, lo que buscan es que interactúen con la gente, ¿sí? Creo que es una tendencia, o sea, no quiere decir que va a ocurrir inmediatamente, porque también está la parte clásica por algún lado, pero por eso yo diferencio el alto rendimiento en términos de la audiencia. En términos del deporte, si querés, después hablamos de las escuelas de tenis, hay que hacer mucha conciencia con respecto a la capacitación que hay que hacer para traer a cada país programas de actualización, pero no solamente en capacitación, porque la capacitación, yo creo que en los últimos 10 años, Marce, se sabe más que lo que nunca se supo. O sea, hoy hay muchísima información para los técnicos. No quiere decir que haya sistema, porque vos podés tener, o sea, en internet podés tener cantidad de información. Hoy tenés acceso. Otra cosa. Y de ahí a saber hoy tenés muchas, claro, después es saber emplearla, y después el saber ser, digamos, ¿no? Digamos, vos tenés el conocimiento, lo empleás, pero también está la parte, digamos, de personalidad, de ser un buen profesor, un buen entrenador, seguramente lo vas a decir después. No, y fundamentalmente en esta parte, generar una interacción, conectarte con el alumno. ¿Sí? Vos fuiste jugador también, además de ser entrenador, fuiste jugador. Es a lo que se llamaba la química. O sea, cuando vos tenías química con el entrenador. La química, el generar química, es en definitiva generar empatía, entender el lugar del otro. Cuando el entrenador entiende al otro, por ejemplo, yo siempre insisto que los cursos de entrenadores, si bien es cierto tenemos que hablar de tenis, tienen que ser mucho sobre la parte humana, sobre comunicación, ¿sí? Sobre aprender a negociar, a resolver conflictos, a ponerse en la posición del otro, saber hablar. O sea, los entrenadores tienen que ser mucho más completos ahora. Independientemente que los chicos también son diferentes y eso lo vamos a tomar, lo vamos a tocar después, ¿no? Pero sí es importante, Marce. Mira, el tenis va a seguir innovando. Desde mi punto de vista, la parte de coaches está todavía, hay muchísima distancia, hay mucho por innovar, por mejorar, ¿no? Sí, eso me va a hacer referencia, te iba a preguntar. Hoy el entrenador o el profesor, después vamos a entrar en detalles en la escuela de tenis, tiene que tener otro tipo de herramientas, que no era simplemente explicar cómo jugar el tenis, sino también lo que decimos, la empatía, saber comunicar con el alumno, con los padres, con la gente.
y tener, digamos, cierta facilidad de comunicación, saber cómo y cuándo hablar, poder hablar, ¿no? Hay muchas otras herramientas. En Francia, los cursos que hice nos decían que hoy el profesor de tenis es un agente de desarrollo, o sea, no es un profesor de tenis. Y por ese lado. Así que Yo bueno, siempre decía, fíjate qué interesante, no sabía que los franceses estaban en eso y eso, bueno, también yo sí. estudié en la década Vos del 80. estudiaste ahí, Yo soy un modelo estuviste viejo. ahí vos. Para, sí, aunque yo lo que hice fue en la parte, a mí me dieron una beca para estudiar en la Federación Francesa alto rendimiento, o sea, Sí, certificación de alto rendimiento, que le hice con Jean Paul Lot. Pero de todas maneras, yo creo que es muy importante entender, o sea, a dónde tenés que dedicarte. Los que están de alto rendimiento tienen que leer muy bien al otro para sacarle lo mejor, porque en definitiva, tú lo que, como bien dijiste, vas a desarrollar una persona que va a jugar al tenis, pero tenés que desarrollar a esa persona. Después está también la línea del que dice, bueno, yo quiero poner mi academia, o quiero ser director de un club, y nunca, y claro. por ahí no sabe hacer un contrato, ¿tenés? O por ahí no sabe administrar, o no sabe gestionar, viste, recursos y tratar de Sí, hacer sí, crecer, porque claro. una cosa es decir, tengo una idea y otra cosa es crear un concepto y que esa marca funcione. Que eso es lo extraordinario que hizo, por ejemplo, saltando las diferencias, lo que hizo Boletieri, ¿no? Obviamente terminó teniendo todo un equipo de gente alrededor de él, pero el tipo se dio cuenta cómo generar el primer concepto de academia y vender. Boletieri, por ejemplo, tiene el invento que era del tipo que te vendía el programa de entrenamiento más la clase individual. Y eso se le ocurrió a él. O sea, vos como papá comprabas un programa y el tipo te vendía, además del programa de entrenamiento de 2 horas por día, te vendo 2 medias horas para corregir la volea. Y ese concepto, el tipo se le ocurre en la década del 80, 70 y pico. O sea, el tipo estaba años adelantado con respecto a entender Adelantado. el negocio. Claro, era más te vendía producto grupal, o sea, el concepto más personalizado, digamos. Claro, claro, Era muy claro. atrayente, digamos, Claro, como padre de los claro, jugadores que van a invertir en eso, decir, pucha, bueno, anda. claro. Entonces, y genera la primera pseudo sistematización, obviamente todo Mm. centrado en él. Pero me refiero, no por hablar de Boletieri, como puede haber otros también. Sí, sí, El sí, punto es como ejemplo. entender que hoy, de la misma manera que queremos jugadores completos, el entrenador tiene que ser completo. O sea, Bien, cuanto más el tipo sabe hablar, negociar, el día de mañana pararse enfrente de gente, charlar, dar una exposición, sintetizar, saber escuchar. Por ejemplo, en la comunicación es clave también saber escuchar, saber qué te está diciendo el otro, qué le pasa, porque a veces los entrenadores hablan mucho y el mensaje tiene que ser simple, o sea, tenés que, a veces pasa con el entrenador del club, por ejemplo, que como tiene mucha presión con el presidente del comité de tenis y con los papás, habla mucho para mostrar que sabe. Y quién la realidad es sabe. que los entrenadores buenos reducen la información, la hacen muy simple y lo que tratan de hacer es conceptualizar para que el chico aprenda, porque lo que importa es que el chico aprenda. Pero también Ujú. tiene que ver con el sistema, ¿no? Por lo cual hay que aprender estrategias para presentarse, para tratar de venderse, entre comillas, de la mejor manera. Hoy creo que hoy el entrenador es más un desarrollador de personas que juegan tenis que de tenistas. Por eso es la Ujú. diferencia. O sea, y eso es la riqueza del tenis. Nosotros tenemos un programa que se llama Escuela de Tenis en Valores. Bien, y en cada edad los chicos van aprendiendo valores diferentes que tienen que ver con la vida. Y como te pasó a Bien, vos, Matze, que jugaste y fuiste entrenador y hoy trabajás con jugadores, el tenis es un magnífico recurso para enseñar valores y apoyar a las familias para formar chicos. Y claro. entendiendo que muy chiquititos, muy poquitos van a llegar a ser buenos en términos del nivel que sea, pero la mayoría se va a sentar en una negociación, va a tener que ser persistente, va a tener que leer para buscarle la vuelta por dónde le encuentra el hueco al otro para hacer una negociación, va a tener que aprender a ser solidario, va a tener que aprender a ser buen compañero, a trabajar en equipo, ¿entendés? Si pierde y le toca no vender o no hacer el negocio, mantenerse emocionalmente muy bien, saludar correctamente. O sea, el tenis es una magnífica arma para formar Mm. chicos. Y entonces, Sí, sí. todas las edades tienen valores que los chicos ingresan. Entonces, el tenis es un gran recurso. Y yo creo que también esa parte
es una parte de modernización que va a tener el tenis, ¿no? Como desde el punto de vista del coaching. Ujú. Sí, el tenis, Yo lo que vos decís para acompañarte en tu reflexión y tu comentario, es una buena herramienta educativa y formativa para los chicos. Y eso es lo que hay que transmitir en un principio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que a través del tenis un deporte se juega toda la vida, pero que transmite muchos valores, herramientas educativas y después más allá de que sea un gran o no jugador, le va a aportar mucho en la vida. Hoy tenés muchas opciones, podés ir a una universidad de Estados Unidos, podés ser un jugador de tenis, podés ir a competir a Francia, podés ser un jugador profesional, podés ser un jugador de elite o simplemente podés dedicarte a la docencia. Te da muchas posibilidades. Y si no, practicas tenis, pero te va a servir para lo que vos desarrolles como carrera profesional. Eso es lo que me da la impresión. Claro, totalmente. A ver, por ejemplo, vos tocaste el tema de Francia. Yo siempre recomiendo mucho y en la primera etapa con Chupete y Giussani en la década del Sí, 80, bueno, o sea, casi ni había nacido. O sea, Chupete y Giussani fueron de los primeros con Landó que empezaron a hacer Francia. Francia es una oportunidad para desarrollo de chicos de 14, 15, 16 años que mm, deben hacerlo porque además te la pasás viajando a diferentes pueblos y te toca el viejo de 40, 45 años y en una superficie, bien, y te vuelve loco, ¿sí? Y vos decís, y tenés que entender cómo es el juego, y aunque te juegue así todo cortado y te tire drop y te tire globito y se te vaya a la red y te juegue todo mezclado, los chicos hacen un aprendizaje notable, que es un aprendizaje después para la vida. La vida es claro. que no las cosas las vas a tener resueltas, vas a tener que buscarle la vuelta para conseguir generar éxito. Entonces, Mm, Francia para mí, por ejemplo, los que están en una etapa de desarrollo, en una etapa de sí, formación, es algo que deberían ir, o por lo menos un mes, ¿viste? A probar, a aprender. No importa si no querés ser jugador profesional. Es como una especie de concentración de situaciones que vas a vivir en 28, 30, 35 días o 2 meses lo que te vayas, ¿sí? Eh, que vas a tener que adaptarte y vas a tener que generar una cantidad de soluciones y si tenés una mente positiva abierta, es lo que va a pasar en la vida. Yo, por ejemplo, y siguiendo la misma línea, una de las cosas que yo siempre cuento, que la fortaleza del tenis argentino y la escuela del tenis argentino no tiene que ver con la técnica, tiene que ver con la capacidad de lectura, ¿sí? Y con valores. O sea, si mm, vos agarras a los mejores jugadores de Argentina y lo agarras a De Potro, o lo agarras por decirte algo, a Vilas, lo agarras a Jaite, lo agarras a Mónaco, lo agarras a Davín, lo agarras mm, a Cañas, lo agarras a Chela, después lo agarras a Del Potro. Sí, vos la técnica no la ves igual. No es que todos juegan iguales. ¿Sí? Sin embargo, todos tienen en común, primero, cómo leen la situación, cómo leen al otro, tienen en común cómo plantean la forma táctica del juego y tienen en mm, común los valores, el sacrificio, la resistencia, la exacto. entrega, el compromiso. Entonces, cuando a mí me preguntan en muchos lados, pues así, en charlas o en entrevistas, yo siempre digo, el tenis argentino se basa en valores espirituales, valores de conducta, y fundamentalmente un profesor, y tú estás en el norte ahora, ¿sí? Pero la realidad es que del interior salen muchos jugadores y el maestro Sí, enseña a leer, ¿entendés? Hay escuelas que son muy técnicas en vez de ser tácticas. La escuela argentina es más táctica, ¿viste? Más encontrarle por acá, encontrarle por allá, fíjate cómo se mueve, fíjate la empuñadura, fíjate, o sea, y eso en la vida es así. O sea, te vas del día de mañana, te sentaste con un tipo y vas a hacer una negociación o vas a ver una situación y lo primero que tenés que ver es cómo habla, cómo se sentó, si el tipo está de una tenso, si está abierto, y ya, entonces agarraste por dónde vas a ir, ¿bien? O sea, y por eso yo creo que, volviendo al tema, la riqueza como deporte de educación es tremenda la del tenis. sí, exactamente. Bueno, lo explicaste perfectamente. Es así, muy formativo. Y te genera muchas herramientas para el futuro en la vida misma. Por eso yo siempre trato de, cuando comunico con los padres, es transmitir eso, más que todo. Que juegue, que practique un deporte para toda la vida, que le va a aportar mucho en la vida. Y después vamos viendo. Claro, después hay tiempo. Además, hoy, con la cantidad de estímulos que hay, tener un chico en el deporte es ganancia. Sí, eso te iba a preguntar, ¿eh? Ahí va a ir un poco a las escuelas de tenis. Si querés pasamos a esta parte de la escuela de tenis, la modernización y qué aspectos hoy tenemos que desarrollar para tener una mejor escuela de tenis. Estamos
frente a una sociedad que está, digamos, absorbida por otras actividades. Y, viste, ya no es fácil contener a los chicos en la escuela de tenis. Y lo que dijiste hace un rato, quizás los profesores tienen que tener otras herramientas. ¿Cómo ves vos hoy la escuela de tenis que nos podés aconsejar? Primero, quiero fortalecer el concepto que hablamos antes, que Sí, tenemos que generar volumen. O sea, tenemos que trabajar, ¿sí?, muy mm, fuerte para atraer más gente al tenis y hacer las clases y entender las necesidades de la gente. O sea, cuál es la necesidad. Porque no todo el mundo tiene la misma necesidad. El profesor bien, antiguo, bien, te enseñaba técnica, pero ni te preguntaba por qué habías venido a la clase. Ni te preguntaba. O sea, hoy sí necesitas hacerlo, porque tenés el tipo que te va a una clase de tenis y que quiere jugar con vos y estar fit. Tenés gente que dice, ah, no, pero yo quiero pertenecer, quiero ser del tenis club tal, ¿entendés? Quiero, sí, porque claro, siempre el tenis como el golf generan siempre un posicionamiento. Imagínate, hay gente que quiere hacer amigos, o sea, que de repente se mudó a una ciudad y dice, pues jugué todo el tenis toda la vida, me hago de un club y lo que quiero es conocer gente. Entonces, la realidad que una cosa fundamental para los entrenadores es, primer eje, tienen que seguir capacitándose constantemente. Bien, bien, las debilidades son oportunidades. Eso es lo que yo me gustaría transmitir antes de hablar de la bien, escuela de tenis. O sea, son oportunidades para que sigas. Si querés jugadores completos, tenés que ser un entrenador completo. Por lo cual, completo significa muchas áreas de tu vida. O sea, tienes que ser bueno en lo cultural es lo que sabes, bueno en ujú, lo social, cómo te comportás con otros, bueno en el negocio, tenés que saber hacer dinero, porque por ahí soy el sí, campeón de enseñar la derecha y 2 más 2 no me da 4. Eso pasa mucho también. O sea, soy un tipo increíble enseñando, viste, la derecha, pero el tipo por ahí llega tarde, no saluda a nadie, viste, le importa poco a la gente. Y antes por ahí funcionaba, viste, en la década, yo por ejemplo que soy de Mar del Plata, mi maestro fue Los Cícero, en la época del 54, del 50, del 60, en Argentina, como pasaba en todos los países, el que era profesor de tenis era el que mejor jugaba. ¿Sí? Los Cícero es el primero que empieza, sin haber sido jugador de tenis, es el que empieza a hacer como investigación. Entonces, hoy el entrenador, independientemente que puede jugar bien o no, no pasa nada, ese tema no es el punto. El punto es que tiene que buscar muchas oportunidades para entender y además aprender de otras áreas. Sí, yo el otro día contaba, yo me metí en una charla de turismo, ¿sí?, para saber cómo los tipos van a enfrentar en Europa la situación del coronavirus en los hoteles y qué tipo de sistema de servicio va a ser. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver el tenis con el turismo? Muchísimo, porque si vos no das servicio al cliente, el tipo se te va a ir a otro. Si no tiene chance, se va a quedar con vos, pero por ahí deja de mm, jugar. Porque también hay un concepto, Marce, que es muy problemático en el tenis. La gente entra a jugar, pero también es un deporte que pierde mucha gente. O sea, sí, entra mucha gente y cierra mucho. Entonces, mm, hay que hacer las clases más divertidas, más atractivas. más Por eso, atractivas. capacitación continua, mucho, mucho, yendo a las escuelas y tocando un poquito, y ahora le doy más fuerte en eso, mucho, ¿sabes Sí, qué? Pertenencia y equipo. Mucho recuperar el jugar por el club, hacer desafíos, hacer el grupo con el asado, ¿viste? Y que ese grupo enfrente quizás a otro grupo, pero generar fuerte el vínculo, ¿sí? Eso es muy el importante. espíritu, el espíritu de pertenencia, digamos, ¿no? Claro, fundamental. Acordate que Fundamental. a ver, si esto te sale en mi nuevo libro, ¿no? Pero para que lo Sí. tengan en la cabeza, ¿Ya hay tenés el seis nombre del necesidades nuevo libro o humanas. no? ¿Perdón? ¿Tenés el nombre, se puede decir? Sí, se llama los cuatro tenis. Los, Los cuatro tenis. los cuatro tenis. Los Bueno, lo cuatro vamos a tenis. El anotar. tenis de la cabeza, el tenis de los pies, el tenis de la mano y el tenis del corazón. O sea, los cuatro tenis tienen que estar juntos para que puedas desarrollarte como jugador completo. O sea, porque hay tipos que piensan mucho, pero no se mueven. Hay tipos que tienen una mano Claro. increíble y toman malas decisiones. Hay tipos que tienen buena cabeza, buenas piernas, buenas manos, pero cero corazón, cero entrega, cero competitividad. Entonces tiene que haber un equilibrio entre los cuatro Los cuatro tenis. factores. Perfecto. ¿Ok? Bueno, Muy ya, bueno. Bueno, lo tengo ya en cuenta. creo que para octubre, fin de octubre, principio de noviembre, vamos a estar ahí con el libro. Así que ya te Dale, enviaremos un genial. ejemplar para que nos digas qué pensás. Sí, con mucho gusto, por supuesto. Muchas Pero gracias.
Pero volviendo al tema de la escuela de tenis, también hay que entender que la generación, yo por ejemplo, pertenezco a la generación baby boomers, que son los que nacieron hasta el 65, 66, ¿no? Entonces tenemos unos gustos determinados. Después viene la generación Y, después viene la generación X, después viene la millennial, la generación X y la generación Z, que es la actual. ¿Bien? Entonces es muy importante entender las tendencias. Los chicos que hoy nacen en el siglo XXI, ¿sí? Son chicos absolutamente tecnológicos. No es su medio de comunicación el papel. ¿Entendés? No es su medio. Que es, por ejemplo, en el mío yo sigo escribiendo, por más que tenga mi computadora, sigo tomando notas para ordenarme en la prioridad que yo quiero. Seguro. Los chicos nuevos, de 2 o 3 años, manejan el iPad o manejan el teléfono como si fuera, viste, una cosa normal. Yo siempre cuento una historia que mi hijo de 2 años, cuando tenía 2 años, ahora tiene un poquito más, un día me dice, papá, se me fue internet, como si se hubiera acabado el agua. ¿Entendés? Se acabó el día. Claro, y para él tenía 2 años. ¿Qué hago ahora? Claro, y que para él, ¿me entendés? Internet era como el agua, como el aire. Y entonces hay que entender que esos chicos hoy es una generación que si algo no les gusta, tocan y cambian. Tocan y Claro, cambian. ahí está. Tocan y cambian. Entonces, ¿qué ocurre? Si vos lo pones a hacer revés cruzado media hora, Y no le olvídate, sale, ya se fueron. olvídate, porque va a decir, además también hay una otra problemática que es mundial, Marce, que es entre los 13 y los 14 años, ¿sí? Casi todos los chicos por la adolescencia dejan de jugar, salvo que los que están muy metidos o los que tienen cerca su propósito, su visión de ser de los mejores del país, pero si no, se frustran. ¿Y por qué pasa eso? Porque el adolescente lo que quiere es pertenecer. Entonces, el tenista siempre es el raro del colegio. O sea, vos fuiste tenista. La realidad Sí. es que los amigos se iban de joda, y vos estabas el fin de semana yendo a la Nacional a competir. Entonces, sabiendo que Argentina es Estás, una potencia, sí, pero ahí si estás un poquito en las dudas, sonaste, ¿qué es lo que pasa con la adolescencia? Si vos tenés muy firme, digamos, el proyecto, decís, bueno, yo quiero ser jugador de tenis, pero si estás ahí medio dubitativo, te va a llevar el grupo, los amigos y chau, te vinculaste. claro, eso por un lado. Y segundo, si no sos el pato feo, sos ¿viste? El que se aleja, porque el tenis es un deporte solitario, es un deporte introvertido, te alejas del grupo y ya te ven como el tenista. O sea, entonces, ¿qué ocurre? En los chicos nuevos, en los chicos más millennial, ¿sí? En los chicos de la Sí, generación Z, sobre todo, ¿qué ocurre? El chico, el vínculo social, el vínculo de pertenecer, por eso las redes sociales son tan importantes y saber manejarlas, ¿sí? Hoy te juzga a través de una computadora cualquiera. Hoy sí, sí, es fíjate que verdad. las redes sociales, viste, es todo un mundo, hasta te diría, de ensueño. ¿Entendés? Uno muestra posiciones y gente y fotos en esto, estoy acá, estoy allá, pero la gente muestra la cara que quiere mostrar. No pasa nada, porque es en definitiva es la forma de reafirmar lo que ocurre a cada uno. Pero para el adolescente es muy importante eso. Entonces, ¿qué ocurre? Deja de pertenecer. Entonces, por eso también en los programas de los clubes tiene que haber programas donde el tenis pasa a segundo término y lo importante es la ambientación social, generar que el adolescente haga grupo, por ahí le haces una fiestita, le haces un asado entre todos, que genere una competencia, pero lo importante es que mantengan el grupo, ¿entendés? Y El entonces el tenis vínculo. es la excusa. Bien. Mira, ahí justo Julián Pesarini, seguramente lo conoces, es Sí, un amigo. jugador talentoso, periodista, todo, hace de todo. Ahí preguntaba justamente cómo juega la tecnología para atraer más gente al tenis. Bueno, hay muchísimos factores, ¿no? Sí. Hoy que hay que trabajar. A ver, primero, hay programas de Canadá, de Israel, hay un Ajá. programa también italiano que tienen que ver con, ¿viste? Cuando llueve, por ejemplo, se pone a llover, ¿qué hacíamos nosotros? Íbamos a un gimnasio, una cancha de squash, nos metíamos en algún lado, ¿sí? Bueno, hoy hay software que te generan jugar con diferentes blancos, ¿bien? Donde vos podés pegarle a la pelota y podés hacer el ejercicio de coordinación con diferentes motivaciones.
¿entendés? Y eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque te genera dos conceptos. El primero es resolver los días de lluvia y seguir trabajando. Segundo, trabajar las habilidades visomotoras, porque el tenis es un deporte tempo espacial y el ojo es clave. Bien, Sí. entonces hoy hay, de la misma manera que están los LED para entrenar, hoy hay programas de software que con un proyector te hacen, por ejemplo, suponete que hubiera un rompecabezas con números y te dicen, acá está el 1, el 8, y el entrenador te dice, bueno, pegale siempre al 8. Entonces aparece un 5, bien, vos tirás al 8 y te aparece el 8 por el otro lado. Entonces vos estás pegándole a la pared, pero cambiando direcciones todo el tiempo. Cambiando de direcciones. ¿Entendés? Y la Hay lectura otro, rápida, digamos. claro, hay otro que te suma, tenés un blanco, por ejemplo, y te suma si vos la metés en el blanco para hacer precisión. Entonces, ese es un elemento de la tecnología. El segundo elemento de la tecnología es tener hoy hay lo que se llama que se llama el P3, que es que está aprobado, que es un guante, bien, con un visor que vos podés jugar. Vos jugás al tenis con el otro, pero la diferencia de dos dimensiones es que vos jugás con el joystick, ¿no es cierto? Bien, eso son dos dimensiones, los juegos de tenis en la computadora. Pero en el de tres dimensiones, que se aprobó de hace 4 años y parece que en el 2028 se va a jugar el primer campeonato mundial sobre eso, jugás con un Increíble. guante, ¿bien? Y vos y yo, que vos estás en Argentina, yo estoy en México, estamos jugando, ¿sí? Con la mano. Entonces significa que estamos generando gesto físico, ¿entendés? Entonces es más real, ¿bien? Pero estamos jugando con el Es visor. impresionante. Entonces, en vez de Pero, estar jugando con el joystick, estoy moviéndome y pegándole con moviendo. Un ¿entendés? poquito como la Wii, ¿no es así? La Wii que hacías con Claro, el aparatito en la mano y vos vas claro. reproduciendo, digamos, el Ahora es golpe. con un guante. Es con un Con un guante, guante. pero con un guante que obviamente tiene Sí. sensores. Después, esa es la segunda línea. La tercera línea es, para mí, los clubes, y nosotros estamos trabajando con una compañía de Argentina casualmente, los clubes tienen que mejorar el control de la base de datos, ¿sí? Tenemos un acuerdo con una compañía que estamos trabajando juntos, una compañía argentina, para todo lo que sea administración de canchas, lo estamos trabajando para toda Latinoamérica, ¿sí? Ah, mira. Es un software de administración de base de datos de jugadores. Entonces, ¿cuánta gente va a jugar a un club? ¿Qué tendencia tiene? ¿A qué horario le gusta jugar? ¿Qué raquetas usan? Toda esa data hoy está muy básico en Latinoamérica. En Estados Unidos está muy avanzado, que es tener software que te dé data de consumo. Entonces está el tipo que te dice, a mí me gusta jugar torneos, y a mí me gusta jugar a las 7 de la mañana, y a mí me gusta jugar a las 6 de la tarde, y a mí me gusta tener un grupo de amigos. Entonces empezás a analizar tendencias de ocupación, tendencias de con tipo de clase que le gusta, tendencia de Claro. competencia, y empezás a hacer programas en función de la necesidad de la gente. Mm. Bien, y ese es otro Claro, ahí vehículo. respondés a todo el mundo. Es una buena manera de saber qué necesita cada Claro, persona como claro. para ofrecerle productos, digamos. Vos imaginás, nosotros tenemos un club, por ejemplo, acá, que nosotros, Mm. bueno, ahora se paró por la pandemia, pero cuando termine ponemos ese software. Tenemos, Marce, 800 adultos tomando clase, 400 niños en la escuela. Si de Impresionante. repente a mí nos apoya a nosotros en los proyectos nuestros, soy embajador de Dullo, ¿sí? Pero Mm. ¿cuánto vale esa data de 1.200 clientes que juegan tenis? Solamente tomando clase, más los que juegan recreativamente, y que vos le decís, tantos no cambian la raqueta de hace tanto tiempo, tanto juega con Bábola, tanto juega con Wilson, tanto juegan con Head, tantos le da lo mismo, ¿entendés? Entonces empieza a haber una data que es desde el punto de vista de utilizar la tecnología para maximizar los programas de atención y por el otro lado la gestión. Nosotros tenemos y hay una compañía en Argentina que trabaja con nosotros asociada, así que a los que quieran trabajamos con ellos para sumar. Y la cuarta Muy línea, bien. que también es importante, hablando de la tecnología, obviamente tiene que ver con el análisis de los jugadores. Hoy hay mucha data con respecto a tendencias de jugador, ¿sí? Tendencias de tener alto rendimiento, ¿bien? Tendencia del otro, cómo resuelve cuando está bajo presión. Entonces, esa información es válida para discutir en el equipo de trabajo. O sea que hoy la tecnología es fundamental desde muchos campos, ¿no? Desde el negocio, desde la formación. Nosotros
te doy otro dato fundamental. Estamos haciendo la primera conferencia online de escuela de tenis, que se va a hacer en agosto. Argentina va a participar porque va toda Latinoamérica, pero es una conferencia a nivel mundial. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Tennis Stars. Eso se puede, la gente puede acceder a esa charla o a ese congreso, o es Sí, claro, es un congreso obviamente pago, pero es online, pero va a estar, por ejemplo, Judy Murray, va a estar Craig Jones, que es el número 1 de 12 y 14 años y de capacitación de Estados Unidos, va a estar Mike Barrell, que es el que escribió el libro de la ITF de 10 años, o sea, son todos temas relacionados a menores de 14 años y escuela de tenis. Son 20 speakers de lo mejor del mundo. Pero a lo que me refiero es que hoy tenés un congreso. Obviamente nuestros países están complicados económicamente por lo que pasa sí, en la claro. pandemia. Pero tenés 25 expositores, va a ser todo en línea y vas a pagar menos de $100. Cuando ir a un congreso a nivel mundial, ¿sí? Te gastás 3, 4 mil dólares fácil, ¿sí? Entonces hoy la tecnología te permite, a ver, capacitarte constantemente, te Bien. permite mejorar el negocio, te permite generar más información para desarrollar mejor a tu jugador y plantear la táctica contra otro, te permite saber tener, o sea, hoy la tecnología, hablando al buen Julián, que sabe también del tema, Sí. es fundamental. Sí, claro. Hoy como hay que tomarlo, digamos, como una herramienta indispensable, digamos, ¿no? En el desarrollo. Pero una cosa muy importante, siempre, como siempre yo lo digo, el mensaje tiene que quedar simple. Vos podés saber Sí, muchísimo, tener mucha información, el mensaje simple, al punto. El cerebro aprende con instrucciones básicas y simples, no complicársela no con ingeniería nuclear. yo El tenis, te lo escuché en varias charlas que has dado, el tema que de la capacidad de escuchar, primero de escuchar, estar cerca del alumno, del jugador, de la persona que solicita el servicio, y después los mensajes simples, tanto a vos como lo escuché también a Tony Nadal. Siempre con los mismos mensajes, cosas simples, básicas, trabajo, concentración y no complicársela demasiado, porque contra más uno más habla, más se complica. no, sí es importante tener una lectura muy grande del entrenador, pero como, a ver, lo que hay que entender, todos los entrenadores que nos están escuchando, y por eso está Sí, muy bueno lo que estás haciendo, y te motivo que lo sigas, ¿no? Que lo sigas adelante ahí con la gente que querés hacerlo, ¿sí? Es muy importante dar el mensaje de que tenemos que seguir capacitándonos, seguir bien, formándonos, hacer bien, nuestro cerebro más complejo, más desarrollado, pero siempre el delivery, la entrega de información simple, al punto y muy disciplinado. O sea, repetir una cosa, si vos sos maestro, tenés que estar dispuesto a repetir algo 200 veces. Entonces, por un lado, keep it simple, o sea, muy simple, mucha resistencia, mucha pertenencia a repetir, porque el cerebro del jugador, aprende por repetición sistemática. sí, claro, Entonces, un chico de 10, 12, 15 años, ¿sí? No importa la teoría de tal, o sea, eso lo tenés que saber vos. La gran clave del entrenador es cómo genera que él sepa, no que vos sepa. ¿Entendés? Vos ya sabés. El tema, claro. los ¿Cómo, entrenadores hablan por los alumnos. cómo lográs para que él lo asimile? Es eso, Claro, lo tiene que asimilar el mensaje. totalmente, totalmente. Fer, escuchame, queda poquito tiempo. Voy a aprovecharte para hacerte otras, unas dos preguntas. Ah, habían otras, creo. Perdón, ¿eh? Yo te escucho y por ahí no puedo, no sigo las preguntas de la audiencia, pero De todas maneras, le mandamos un muy fuerte abrazo a todos los amigos que se contactaron ahí ahí. está Fernando Fernando Talaferro Talaferro. también, muy Sí, buen Fer. amigo. Fer fue Decirle uno a de mis todos, entrenadores, me aportó muchísimo. Bueno, está Sol Rotondo, psicóloga, Alfonso, hay un montón, ¿eh? Viguita, Daniel, bueno, saludamos a todos. le mandamos Gracias un por abrazo a todos acompañarnos. y muchas gracias por Eh, estar. Ahí está. Bueno, digamos, el objetivo es esto, es compartir, mediante estas charlas que podamos todos escuchar y transmitir experiencias o puntos de vista. La última pregunta, ¿qué opinas del tenis evolutivo en temas de la nueva tendencia, digamos, como habíamos hablado en un principio, para cerrar el tema de la escuela de tenis? Las nuevas herramientas pedagógicas,
de manera evolutiva las pelotas, las raquetas, los materiales, los objetivos técnicos tácticos en cada edades y la competencia formativa. ¿En qué momento vos lo introducís? Como para cerrar un poquito esta parte. Mira, fundamental. Yo creo que Mm. los elementos son una respuesta natural, ¿sí? ¿Vos sabés quiénes son los primeros que inventaron el mini tenis? Casi nunca. Gana si nadie lo sabe. Pero, o alguna vez lo conté, pero A los ver, primeros que hicieron el mini tenis, no bien, quiero meter fueron la los pata. suecos. No, no Bien. pasa nada, fueron los suecos. Y en la década del 50, porque los suecos tienen un gran trabajo de educación física y de investigación en educación física. Ujú. Después, los que toman el mini tenis y hacen el primer concepto como programa, tomándoselo, fueron los ingleses que crean el short tennis. Te estoy hablando año 80, año 90, ¿bien? Entonces, después viene la Federación Francesa, que hace el programa de mini tenis y después hace el Club Junior, que es un gran acierto que hacen, y es el primer avance de la adaptación de los elementos a la pedagogía necesaria para los niños. No que los niños se adapten a los elementos, sino que los elementos se Se adapten adapten a los a chicos. las diferentes etapas formativas del niño. Ahora, eso por un lado. Bien, creo que, a ver, los materiales, la enseñanza formada en el juego, y En el ahí hay juego. dos conceptos que quiero tener en claro. El concepto analítico como el concepto del juego tienen que ir de la mano, porque si jugás y jugás y jugás y no trabajas técnica y el análisis del concepto de la táctica, tampoco vas a entender mucho el juego.